Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el trilobites. Vamos a comenzar. Como la mayoría de los trilobites, el trilobite conchadurus es un carnívoro oportunista que se alimenta de cualquier cosa más pequeña que pueda devorar. La mejor defensa del trilobite, siendo una criatura lenta, es su caparazón increíblemente duro. Esto parece ser una adaptación común para las criaturas más lentas de la isla. El trilobites no es una buena fuente de alimento, ya que su anatomía consta principalmente de órganos internos y de su caparazón protector. Esto es bueno para el trilobites, ya que los depredadores del río y del océano son menos propensos a aprovecharse de él si hay mejores opciones a su alrededor. El trilobites no parece tener la inteligencia suficiente para ser domesticado. Sin embargo, esto no significa que no sea útil para los supervivientes con recursos. Los trilobites son una de las mejores fuentes de aceite, perlas y quitina de la isla, siempre que no se quiera aventurar en las peligrosas cuevas. Suscríbete para encontrar trilobites más seguido. El trilobites es un invertebrado carnívoro que habita en todas las costas y aguas poco profundas de la isla, además de las cuevas submarinas. Es una criatura pacífica que evitará contacto con otros seres vivientes y huirá a la menor provocación. El trilobites es útil únicamente por los recursos que proporciona su cadáver, entre los que se encuentran quitina y carne asegurados y aceites y perlas blancas o negras con menor probabilidad. En el juego temprano, estos recursos pueden ayudarte a progresar más rápidamente. Emplea armas melee como una lanza y trata de alejarlo del agua, ya que este tratará de sumergirse para sobrevivir. Posteriormente puedes emplear un pico para recolectar los recursos. También criaturas como el Pelagornis, Diplocaulus y el Megatherios son buenas opciones para recolectar los valiosos recursos de su coraza. Gracias a la canasta de pesca es posible domar a los trilobites. No tiene ninguna utilidad práctica más que tener una reserva de recursos. Además de que no se alimentará del comedero, tendrás que introducir bayas en su inventario, a pesar de ser carnívoro. Esta fue la principal información sobre el trilobites. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.